La presidenta Claudia Sheinbaum ha manifestado en 2 ocasiones esta semana que enviará al Congreso una iniciativa de reforma electoral. Ya también Ricardo Monreal, el coordinador de los diputados de Morena en la Cámara Baja, aseveró que será en septiembre cuando la presidenta Sheinbaum envíe su propuesta de reforma electoral. Ha adelantado algunas circunstancias, hizo una crítica a la labor que han tenido los consejeros electorales en el tema de la elección judicial, al decir que quisieron tomar atribuciones que no le correspondían a los consejeros electorales, como invalidar los resultados de algunas casillas de la elección judicial. Dijo la presidenta que esa facultad es del Tribunal Electoral y no del Consejo de los consejeros electorales, del Pleno, del Pleno del Consejo General del Instituto Nacional Electoral. Y también habló de la posibilidad de desaparecer plurinominales y que en lugar de las plurinominales entren como legisladores de primera minoría quienes queden en segundo lugar en las elecciones. Bueno, para platicar sobre este tema, Marina Reyes Roldán es consultora senior de Integralia y le agradezco que nos tome una llamada de teléfono esta mañana. Marina, ¿cómo estás? Buenos días. Hola Juan Carlos, muy buenos días. Muchas gracias por el espacio. Tengo detectados estos 2 temas de que quiere renovar la presidenta del Consejo del Instituto Nacional Electoral y también el tema de las pluris. ¿Ha manifestado alguna otra idea con respecto a su propuesta de reforma electoral, Marina? Pues mira, Juan Carlos, hasta el momento no. Me gustaría recapitular un poco qué es lo que ha pasado con la reforma. La reforma electoral, que fue la única que quedó excluida del plan C, llamado como así lo llamamos, de López Obrador. Y la presidenta en enero de este año dijo que no se iba a discutir esta reforma, pero que lo iba a hacer a lo largo de este año. Esto en 2 momentos. El primero, en febrero, que ya pasó, ya se aprobó, fue el tema del nepotismo, y el segundo una vez pasadas las elecciones judiciales. Entonces, una vez que esto pasó, y como tú ya mencionabas, luego de las menciones que hicieron algunas consejerías del INE sobre las irregularidades de la elección, pues la presidenta retomó el tema. No ha dado más detalles, lo único que ha mencionado es, ha dicho que el INE seguirá siendo autónomo, pero que se deben revisar la cantidad de recursos que se asignan a las tareas. Esto de por sí ya es un poco contradictorio, ¿no? Porque la autonomía del INE pues también es precisamente que ellos decidan en qué asignan estos recursos. Y en segundo lugar ha mencionado el tema de la elección mediante listas plurinominales, que es lo que tú ya mencionabas. Sin embargo, nosotros en Integralia consideramos que se pueden retomar algunas de las cosas que ya se han mencionado en los planes A, B y C de López Obrador. Sin embargo, insisto, hasta el momento no tenemos más información. Sí, se trata de una reforma, aparentemente se trata de una reforma distinta a la que presentó el expresidente López Obrador. Más bien pensamos que puede ser un compendio de varias cosas que ya se presentaron, ¿no? Sí, porque el presidente López Obrador proponía llamar al INE Instituto Nacional Electoral y de Consulta, INEC, y de consultas. Exacto. Sí, y había varios cambios. En la primera versión de la reforma electoral pedía que las consejerías se eligieran mediante voto popular. Sí. En otra versión de los planes se decía que iba a disminuir el servicio profesional electoral. Esto nosotros lo vemos como un punto muy, muy, muy riesgoso, porque gracias a este servicio profesional se elige o se conforma el cuerpo operativo del INE. Entonces, de prosperar esta propuesta, pues mermaría muchísimo las capacidades operativas del INE. En cuanto a la elección de consejeros mediante voto popular, también nosotros vemos aquí un foco muy, muy rojo. Ya lo vimos con la elección del Poder Judicial y pensamos que las consejerías del INE no deben ser elegidas mediante voto popular, ¿no? Son cargos que son especializados, que tienen que tener cierta trayectoria y sobre todo que no deben estar expuestos a carisma o a promesas de campaña. Sí. Sí, manifiesta la presidenta Sheinbaum que el INE o la propuesta de reforma que va a plantear en septiembre próximo va a preservar la autonomía
del Instituto Nacional Electoral. ¿Qué significa esto, Marina Reyes Roldán? Pues mira, no sabemos qué es lo que va a significar, sobre todo porque pues las propuestas de López Obrador sí eran muy riesgosas, insisto, en este tema de la elección de las consejerías, en el tema de la reducción del cuerpo operativo del INE, en la reducción de las funciones de los soples, incluso de la desaparición. Nosotros consideramos que estas acciones sí van en detrimento de la autonomía. Entonces, la presidenta incluso lo dijo, no vamos a atentar contra la autonomía, pero se van a revisar la cantidad de recursos. Esto de por sí ya es algo que ya iría en detrimento de la autonomía, ¿no? Y también hay que decirlo, los recortes presupuestarios que ha sufrido el INE, aunque no tienen que ver con la reforma electoral, pues sí han mermado ya la capacidad de operación del INE y también en su medida la autonomía, porque ellos ya no tienen esta decisión de destinar recursos a lo que ellos consideren necesario, sino a simplemente lo que les alcanza. Sí, en septiembre, bueno, vamos a conocer quizá antes la propuesta o hasta septiembre, como se ha manifestado que se va a ingresar esta propuesta de reforma electoral de la presidenta Claudia Sheinbaum. En el tema de las plurinominales, es un tema popular, es un tema que las personas cuando dicen vamos a eliminar las pluris, pues de entrada van a decir que sí, o sea, va a tener apoyo o respaldo popular la eliminación de las pluris. Aquí lo que está planteando la presidenta es que en lugar de pluris pasen a las cámaras los segundos lugares. Bueno, ya pasa en el Senado, ¿no? Porque ya hay senadores de primera minoría. Pero en el caso de la Cámara de Diputados, no existe esta figura de que pasa el segundo lugar a formar parte de la Cámara. Esta idea de que el segundo lugar llegue a la Cámara como minoría para que tenga el legislador compromiso con sus electores. ¿Cómo lo ves, Marina? Pues mira, nosotros vemos dos problemas con esto. El primero es que, simplemente la reducción de diputados por otra vía que no sea la mayoría relativa cierra las puertas a partidos minoritarios. Recordar que los lugares plurinominales nacieron con el objetivo de abrir la competencia electoral durante el periodo del priismo en el que el partido era muy fuerte y era casi único, y con esto corremos el riesgo de regresar a algo así, porque ahorita Morena tiene el control de ambas cámaras, tiene el control político en muchos lugares de nuestro sistema electoral y de partidos. Entonces ahorita quien se vería beneficiado sería este partido que está en el poder, pero lo que pasaría es que cerraría la contienda a partidos más pequeños para que en algún punto puedan acceder a algún lugar de representación popular. En segundo lugar, nosotros vemos que se sigue manteniendo este discurso de que más campañas, más voto popular es mejor para el país, y como tú lo dices, es muy popular, ¿no? Esto suena bien entre la ciudadanía, pero nosotros en Integralia consideramos que no necesariamente es así, y ya tenemos el ejemplo de la reforma al Poder Judicial. Consideramos que es mejor tener un sistema plural en el que cualquier partido tenga oportunidades reales de acceder a un espacio electoral, a que se reduzcan los costos o que se reduzcan simplemente los diputados, ¿no? Sí, pues a esperar esta propuesta de reforma electoral. Hay voces que manifiestan que pudiera atentarse contra la autonomía del Instituto Nacional Electoral, es decir, que ya es digamos que el último eslabón que hace falta para que la 4T tenga control. Obviamente en Morena pues, opinan distinto, pero bueno, vamos a esperar. Marina Reyes Roldán, consultora senior de Integralia, muchas gracias por tomar esta conversación. No, muchas gracias a ustedes por el espacio.